verdad. Siempre. En estos instantes, esposado, Maduro y su esposa marchan hacia el tribunal de Nueva York, donde le informarán de los cargos que el gobierno de los Estados Unidos presentó contra él, vinculándolo al narcoterrorismo, ¿no? Esto está ocurriendo ahora, ¿eh? Esto está ocurriendo ahora. Es difícil cabalgar las noticias, ¿no? Cuando uno es periodista sabe que una cosa es informar sobre algo que sucedió, otra cosa es informar sobre algo que está sucediendo. El contexto es un contexto también de mucha incertidumbre. Ustedes saben, a escala global, hoy mismo se va a estar reuniendo nada más y nada menos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir esta decisión unilateral, imperial, colonial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no consultó siquiera a su propio parlamento, secuestrando al presidente de otro país. Esto inaugura, insisto, una era en la que cualquier cosa puede suceder. Cualquiera puede hacer cualquier cosa y puede argumentar que lo hizo en defensa propia o porque se le antojó. Esto es la ruptura del derecho internacional. Todo lo que se construyó, y que a veces sirvió y a veces no sirvió, hay que decirlo, todo lo que se construyó después de la Segunda Guerra, todos los tratados de posguerra, que hicieron posible el surgimiento de organismos internacionales, organismos multilaterales, que transformaron la escena pública haciéndose cargo de que hay límites que no se pueden atravesar y que la guerra no es el estado natural de la condición humana. Todo eso, ustedes saben, ya estaba en crisis. Pero una cosa es estar en crisis y otra cosa es que una de las mayores economías del planeta, una de las potencias más grandes del mundo, si no la más grande, desea romper con todo lo que se vino construyendo en ese tiempo sobre legalidad internacional. Han pasado, y ustedes saben, pasan cosas raras. Tenemos un problema grande para que Naciones Unidas intervenga o para que los estados acepten sus resoluciones. Así hay un problema enorme allí. Porque lo que ha ocurrido en Gaza es un antecedente oprobioso. Hay genocidios buenos y hay genocidios malos, ¿no? Digo, el genocidio que se descargó sobre el pueblo palestino es un genocidio bueno para los que tienen y detentan la fuerza capaz de imponer un genocidio de esas características. Hoy lo que domina es la fuerza y la razón retrocede. El mundo está retrocediendo en cuatro patas. Pero esto de secuestrar a un presidente de un país extranjero, hacerlo impunemente, sabiendo que los reproches van a ser por comunicados, por tweets, por lo que habitualmente sucede después de esto, ¿no? Las buenas almas en general emiten un tweet, un comunicado y condenan estas acciones. Pero lo cierto es que hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos va a tener los votos para validar esta decisión autoritaria, discrecional, antidemocrática, violenta, imperialista de Donald Trump. ¿Y Venezuela? Yo digo, independientemente de Maduro, presidente constitucional de Venezuela, la verdad que los problemas de los venezolanos los tienen que resolver los venezolanos, ¿no? Los asuntos internos de un país los tienen que resolver los venezolanos. Si esto hubiese pasado, póngale con, Corina Machado, era presidenta de Venezuela, y Estados Unidos iba y la sacaba así, del mismo modo, es decir, la secuestraba, también hubiera estado mal, ¿eh? Hay cosas que no se pueden hacer, porque entonces lo que se impone es la barbarie, lo que se impone es la fuerza. Entonces los países que no tienen capacidades militares para enfrentar a Estados Unidos o para hacerlo retroceder en sus decisiones son los únicos que merecen ser un país. El resto pasamos a ser todas colonias. Puede ser que pretendan esto. En este preciso instante, estoy viendo cómo la esposa de Donald Trump
la esposa de Nicolás Maduro y el propio Maduro, vestido de naranja, son ingresados a un tribunal en Nueva York. Tampoco se puede hacer esto que dijo Maduro, ¿no? De plantearle a Daisy Rodríguez, que está allí como presidenta interina, que tiene que hacer lo que él disponga, porque si no hace lo que Estados Unidos quiere, entonces también van a bombardear Caracas. Es muy grave, ¿eh? Por eso digo, una cosa es informar sobre cosas que pasaron, otra cosa es informar sobre cosas que pasan. Destaco el tuit de Cristina Fernández de Kirchner porque me contiene. Pienso exactamente lo mismo que dice Cristina. Me avergüenza que Jaldo o Gastón Granados adopten el dictamen de la Embajada de los Estados Unidos. Creo que queda más nítido que nunca aquello que dijo alguna vez Cristina: si me pasa algo, miren al norte. Marco Rubio, que es el autor ideológico del secuestro de Nicolás Maduro, es también quien, primero que nadie, impulsó que ni Cristina ni ningún integrante de su familia pudiera ingresar a los Estados Unidos, pero es también el patroncito de Lamelas, el embajador, cuyo objetivo es lograr que Cristina siga presa de acá a la eternidad. Y miren estas cosas, ¿no? Porque ella está convaleciente, recuperándose de una operación, pero ha tenido la claridad para, a través de un comunicado hecho tuit, ha tenido la claridad para contextualizar y dar línea en relación a esto que está ocurriendo escena frente a la que muchos sucumben. Porque tienen miedo, porque no saben qué decir, o porque no quieren enfrentarse a los Estados Unidos. Tampoco creo que sea muy inteligente enfrentarse a los Estados Unidos per se. Yo creo que Estados Unidos está cometiendo en esto un delito internacional, de los muchos. Obviamente que vienen a la memoria sus intervenciones militares en Centroamérica, en el Caribe. También lo que fue el Plan Cóndor en los 70, cuando coordinaba a los servicios de inteligencia de los países del Cono Sur para secuestrar y desaparecer a nuestros queridos 30.000. No nos olvidamos de lo que hizo Estados Unidos tampoco en Chile, ¿no? Volteando a Allende. Entonces, cuando uno piensa en los Estados Unidos para América Latina, realmente es una tragedia, ha sido una tragedia histórica y constante. Y yo creo que eso, de algún modo, ha vuelto y realmente preocupa y mucho, porque esto que ha ocurrido es un condicionante para la política regional. Las esquirlas de lo que está ocurriendo impactan al interior o en la interna del Partido Justicialista o del peronismo. ¿Por qué? Porque hay un peronismo del Departamento de Estado también, muchachos. Yo lamento decirlo, ¿no? Pero esa elasticidad del peronismo es pragmático. Lo que tiene de malo es que a veces algunos se caen del pragmatismo y se pasan con armas y bagajes, nada más y nada menos, que a defender la postura de los Estados Unidos cuando, en su origen, ustedes saben, Perón es tercera posición. Por lo tanto, recostarse sobre lo que dice Donald Trump para desde allí tratar de quedar bien. Hace poco pasó también con otro intendente, porque está Jaldo, que es gobernador, está Gastón Granados, que es intendente, pero hace poco pasó con otro intendente, creo que fue Sujarchuk, ¿no? Que mientras se estaba cometiendo un genocidio en Gaza salió a respaldar no al Estado de Israel, porque el Estado de Israel tiene derecho a existir, lo que no tiene derecho es a masacrar a un pueblo. La resolución de Naciones Unidas es clara, tienen que estar los dos estados, el palestino y el Estado israelí, conviviendo en paz, en armonía y en cooperación. La ultraderecha israelí, decide masacrar a un pueblo, decide cometer un genocidio. Y acá hay intendentes que hablan de política internacional. ¿Por qué? Bueno, evidentemente las terminales que pueden llegar a tener están en otro lugar, no en el sentir ni en la necesidad del pueblo argentino. A nosotros Venezuela nos ayudó muchísimo cuando nadie nos ayudaba, cuando el FMI nos tenía apretado el cuello. Apareció Hugo Chávez para financiar un momento de lo que era el relanzamiento de la economía argentina. Y yo no me olvido más de esas cosas, porque a mí me parece que, insisto, buena parte de la nobleza reside en no ser ingrato.
Entonces, yo creo que argentinos y argentinas han recibido a multitud de venezolanos, producto de la diáspora, de la guerra económica de los Estados Unidos, y aquí son tratados como uno más. Y eso tiene que ver también con que Venezuela en aquel tiempo nos respaldó. Lamento que muchos de ellos hayan festejado en el obelisco el asesinato de sus propios compatriotas a manos de los Estados Unidos, que lo único que quiere es petróleo. Es el petróleo el petróleo de Venezuela para los Estados Unidos. Y ojo, porque ese petróleo fue nacionalizado por Carlos Andrés Pérez, que no era chavista, precisamente, y fue continuado con el desarrollo de PDVSA por Chávez, y le dio esa soberanía hidrocarburífera a Venezuela posibilidades que durante un tiempo garantizaron un bienestar que muchos no conocían. Pero desde entonces también la guerra económica de los Estados Unidos ha generado una diáspora, y esa diáspora es la que vemos en todos los países de Latinoamérica. Gente que se va de su país porque esa guerra económica, que es la que le aplican a Venezuela, pero antes le aplicaron a Cuba, hace que no haya alimentos, o que no haya remedios, o que no haya posibilidades económicas, o que la gente no se pueda desarrollar. Y después acusan al gobierno chavista o bolivariano de violar los derechos humanos. Miren, los derechos humanos los viola Estados Unidos cada vez que impide que un pueblo pueda acceder a bienes básicos porque se le antoja, porque no le gusta el gobierno que tienen. Miren, ¿saben por qué Estados Unidos no quería, por lo menos la excusa que daban, ¿no?, a Hugo Chávez y al chavismo? Porque hacían muchas elecciones. Entonces era una democracia plebiscitaria. Y Estados Unidos no convalidaba las democracias plebiscitarias, sino las democracias de carácter institucional. Es decir, que cuando una democracia consulta mucho a su pueblo, para Estados Unidos representaba un peligro. Mentira, querían el petróleo, pero bueno, algún argumento tenían que tener. Chávez hizo un montón de elecciones, las perdió incluso, alguna vez. Y sobre la última elección, montaron toda una gran operación para deslegitimar a un gobierno que con sus dificultades empezaba a recuperar algo de la economía y con sus dificultades también empezaba a reconfigurarse y a recibir a venezolanos que antes habían partido. Entonces estaban regresando. Claro, bajo ningún punto de vista Cuba puede ser un modelo, y bajo ningún punto de vista, mirados del Pentágono y de los Estados Unidos, Venezuela puede parecer un modelo. Hay que romperlos, hay que destruirlos, hay que hacer la vida invivible en esos países. Hay que decirlo, lo logran. Y logran incluso romper o quebrar el Estado de Derecho. Y después Estados Unidos se arroga la potestad de acusar de narcoterrorista a alguien, y en este caso, nada más y nada menos que un presidente. Puede decir lo que quiera de los presidentes, lo que no puede es secuestrarlos. La única, insisto, que tuvo claridad con esto fue Cristina. Porque Cristina mira a la región, no desde ahora, desde siempre, y en su tuit, que voy a leer ahora, me parece que nos da anteojos para ver lo que otros no quieren ver. Yo entiendo que hay una especie de censura implícita. Ustedes fíjense, aun como medios compañeros tienen una especie de corset, ¿no?, para hablar en relación a estos temas. Lo mismo pasó con el tema de Gaza, ¿no? Parece que hay una verdad que es la que hay que repetir y los otros puntos de vista deben ser ignorados o censurados. Entonces, decir que Estados Unidos está cometiendo un acto ilegal no se dice. Se dice que en realidad la ilegalidad las comete Maduro pues es narcoterrorista. Vamos, muchachos. No nos chupamos el dedo, ¿eh? Ahora, yo voté a un gobierno, o voté en realidad a alguien que no llegó al gobierno, ganó Milei, pero yo todavía entiendo que Argentina debe ser un país soberano, ¿no? Y que los medios de comunicación tienen que informar, no pueden desinformar. Esos mismos que están todo el día machacando para darle sentido a las atrocidades que comete Estados Unidos. Yo vi los cuerpos, ¿eh? Yo vi los cuerpos de esta intervención quirúrgica de los Estados Unidos. Se llamará quirúrgica porque los cuerpos estaban todos partidos al medio. La verdad, parecía una operación hecha con motosierra. Dice así Cristina: se puede estar a favor
en contra o no importarle el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en Estados Unidos volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir. En el pasado, la aplicación de la política del gran garrote, Big Stick, del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembolsados a través de sus agencias de seguridad a golpes de estados y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a Estados Unidos, generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país. No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados. Hoy, la violación a la Carta de Naciones Unidas, del derecho internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro literal de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica que habilitaría a cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles. Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump lleva a llevar adelante lo que denominó pomposamente como Operación Resolución Absoluta, no es restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela, ni la lucha contra el narcotráfico, sino a apoderarse de la mayor reserva a nivel global del petróleo convencional, a cara descubierta. Y está presa. Y aún estando presa, no la hacen hocicar. Porque ella es la expresión de un peronismo que no hociquea. Es la opinión también de muchos y de muchas que nos referenciamos en su figura, y alguien que tiene la pera alta para opinar. No es que agacha la cabeza y mira para el piso como Jaldo o como Gastón Granados. Por eso cuando algunos dicen, che, no, porque la unidad... Miren, ¿con quién es la unidad? Porque la verdad es que hay intereses contrapuestos, ¿no? O sos tercera posición o sos Departamento de Estado. ¿O creés en la no intervención en los asuntos extranjeros y en la autodeterminación de los pueblos o no creés? Si hay un peronismo que aplaude que Donald Trump invada Venezuela, entonces hay que preguntarse qué tipo de peronismo es. ¿Será el peronismo de la embajada? Vaya a saber. Yo prefiero que alguien diga la verdad. Miren, esto no es por la democracia, no es por la libertad, esto es por el petróleo. ¿Y saben quién lo dijo? Donald Trump. Y estos son tan alcahuete que ni siquiera se atreven a citar a Trump. Si lo dijo Trump. No lo dijo Cristina. Primero lo dijo Trump. Y la verdad es que cuando uno piensa, hay importantísimas movilizaciones en los Estados Unidos en este momento, criticando la decisión de Trump. ¿Por qué? Porque no consultó al Capitolio, porque también viene de importantes movilizaciones al interior de los Estados Unidos, donde dicen no king, digamos, no queremos un rey, queremos un presidente, donde también hay, de parte de la administración Trump, intervenciones en los estados demócratas, donde les manda la Guardia Nacional o incluso el Ejército. Ese es el estado del mundo, ese es el estado de los Estados Unidos, ese es el estado de la región latinoamericana también. Me parece que lo que se viene, o hay que tener mucho cuidado con lo que se viene, quiero decir. Porque esto va a tener un impacto aquí, como siempre ocurre y como siempre sucede. Ya hay un impacto al interior del peronismo. Capaz que mejor, Capaz que mejor. Porque hasta el Frente Renovador de Massa, escuchen bien, hasta el Frente Renovador de Massa repudió lo actuado. Porque una cosa es no ser chavista o tener posturas en contra de lo que fue el gobierno bolivariano, y otra cosa es admitir que Estados Unidos viole la legalidad internacional. Que Donald Trump se arrogue esa potestad y ese derecho es una tragedia, no para la Argentina, no para Venezuela, no para los Estados Unidos, para el mundo. Para el mundo. Alguien dirá, pero siempre lo hizo. Siempre Estados Unidos intervino con su conducta imperial y rompió las reglas internacionales. Sí, pero las disimulaba. Cuando invadió Irak, creó una fuerza multinacional, atribuyó a Saddam Hussein armas que no tenía, y consultó y pidió una autorización a Naciones Unidas, por ejemplo. Ahora no. Un día se levantó Trump y dijo, tráiganme a Maduro. Mañana puede decir, tráiganme a Milei.
aunque no creo. 37 minutos pasaron de las 9.